Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy le hemos realizado una entrevista para la materia de pensamiento sistémico de la Universidad ICESI. Yo soy Juan David Henao, estudiante de Ingeniería Industrial. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Julio Enrique Quintero Vargas, hermano marista Una marista. y educador durante 60 años. Listo. En este momento, ¿a qué te dedicas? En este momento pues ya estoy retirado de la educación y estoy jubilado y pues hago lo que puedo todavía porque tengo mucha vitalidad, entonces me dedico a estar con los muchachos, a supervisar el colegio, a estar en los recreos, un acompañamiento con los profesores y con los estudiantes. Bueno, ¿y qué lo llevó a esta vida como docente? Pues esa pregunta es muy difícil de contestar porque la vocación, la vida se va dando en la misma vida, valga la redundancia, porque uno no elige cómo ser tal cosa, sino que las circunstancias se van presentando para que uno vaya siguiendo un camino que a veces puede cambiar, puede variar, pero que ciertas circunstancias lo van como conduciendo a uno a una meta, a algo definitivo. Y en medio de esta meta estaba tu ser marista, tu ser hermano. Sinceramente que mi madre quería que en su vida familiar hubiera un religioso. Yo tenía la costumbre, la manía de ir a la iglesia y de después volver a la casa y repetir los sermones que el cura decía allá, y celebraba a veces misa. Me encantaba leer libros religiosos y grabarme con trocitos de salmo o palabras en latín que usaban los sacerdotes, y entonces esto me fue como entusiasmando hacia la vida religiosa. Como alguien me ofreció que me viniera para el seminario, entonces yo me vine con él, pero no me trajo al seminario diocesano, sino que me trajo a un seminario de una comunidad religiosa, y allí el cariño de estos hermanos, la vida que me fueron mostrando, las enseñanzas que me fueron dando y un trato tan simpático, tan querido, que me entusiasmé con esto, y mirando a mis profesores seguí como sin pensarlo ya mucho, como una imitación de mis profesores, muy queridos por cierto. Listo. En tu vida laboral como docente, ¿cuál fue como el momento más significativo? ¿En qué lugares has trabajado? Bueno, yo comencé trabajando sin haber cumplido los 18 años. Me mandaron a Popayán. Comencé dando kinder. Tengo diríamos, el grado conseguido de haber cursado en los colegios maristas, dando clase y aprendiendo yo mismo, desde kinder hasta grado sexto, que llamábamos en aquel entonces, que era la de los bachilleres. Y de ahí entonces me mandaron para Cali un ratico, solamente estuve 6 meses, volví a Popayán, de ahí me mandaron a Ibagué, de ahí pasé a Pasto, de Pasto volví a Popayán, y bueno, y sucesivamente, bueno, fui profesor durante 28 años. Éramos profesores toderos, dábamos todas las materias. Yo tenía clase con los niños 30 horas, ni siquiera la educación física me la daba un profesor o cualquier otra materia, yo daba todo, y entonces esto pues me dio una preparación muy buena, y yo de pronto fui el más beneficiado. Claro que trataba de hacer lo mejor que pudiera con los niños, con los muchachos luego, y
traté de responder, éramos autodidactas. Entonces, aprendíamos con un tiempo desde las 4:30 de la mañana que nos levantábamos hasta las 8:30, hora en que nos acostábamos por regla. Entonces los tiempos libres eran tiempos de estudio y esos tiempos uno los dedicaba al estudio, a la preparación, a la corrección de los niños, a la corrección de cuadernos y a la puesta de muestras para que los niños realizaran números o ejercicios caligráficos u otras cosas. Sí, bueno, y todo esto, como nos lo narras, con el transcurso del tiempo se ha ido modificando por cuestiones tecnológicas, diferentes metodologías nuevas que se han implementado. Tú, o sea, ¿cuál has considerado, cuál viste que se desarrolló a la par mientras enseñabas? No, mientras yo enseñé, casi que todo fue como stand-by, todo se quedó más o menos como estaba, no hubo muchos cambios. El primer cambio así como grande que hubo fue cuando el gobierno exigió que los profesores fuéramos licenciados. Esto sucedía ya por los años de 1972, 73. Teníamos que, para poder dar clases, teníamos que ser licenciados en una determinada materia para poder acceder al bachillerato. Cuando ya accedí a ser rector, que comencé en Ipiales, pero Ipiales era un colegio tradicional, más luego volví a Armenia, donde había trabajado 8 años como profesor, y ya volví como rector, y ahí me ofrecieron como la gran tecnología los computadores. Recuerdo que les dije a los vendedores que hacían esas máquinas, porque había escuchado que en Bogotá tenían computadores, pero casi que consideraban que esos eran unas máquinas de escribir, que era lo que se enseñaba en los colegios, a escribir en máquina. Y compararon que esas máquinas nuevas eran como unas máquinas de escribir, solo que muy caras. Entonces les dije a los vendedores, cuando ustedes me traigan estas máquinas bien buenas como para aprender cosas nuevas e innovar entre los muchachos, yo creo que podemos entrar a negociar. Por ahora no creo que no sirven aquí, porque eso es una máquina de escribir muy caro comparado con la primera. Entonces así fue, y a los 2 años volvieron y ya entramos en contratos, en convenios, a ver qué podíamos hacer, y ya empezaron a entrar los computadores en nuestros colegios, en todo. Entonces yo establecí los de Armenia, y luego como me mandaron de Armenia, volví a Ipiales, y luego me mandaron un año a Europa. Entonces ya volví como rector a Pasto, donde había también sido profesor, y también hice el convenio con los vendedores de computadores, y también establecí una sala de computación en Pasto. Entonces este fue un adelanto formidable, y a partir de eso sí pues empezó el adelanto en los colegios y los muchachos a aprender y otras maneras, y yo me quedé atrasado lastimosamente, porque me pusieron de rector 26 años y medio, y claro, eso es muy absorbente al estilo que nosotros teníamos como rectores. Eso ya es una parte más gerencial, menos, no te untas tanto las manos con los niños o con los jóvenes en los colegios, o es muy diferente el cargo de rector al profesor. Yo tenía como meta de rector el ser pastor, entonces el preocuparme por los valores,
el preocuparme por el hábito de los muchachos, el preocuparme porque los muchachos fueran buenas personas, el atenderlos personalmente, lo mismo que los profesores, y entonces me dediqué mucho a este aspecto social de levantar el nivel personal de los muchachos y de los profesores. Entonces, el cuidado externo, pues lo dediqué más que todo a mantener lo académico, que los colegios bonitos, que los pupitres adelante, que el deporte muy en alto, que los concursos, el participar en todo, me parecía a mí muy interesante, y entonces la vida se me fue en eso, y la preparación, diríamos, mía en este aspecto de lo uso de los medios de comunicación modernos se me relegó, pero es por mi estilo, porque ese fue mi estilo de educador marista como pastor, no como administrativo. Entonces la administración, pues sí, yo tenía que vigilar todo, pero era una supervisión y allá había otro personal que trataba eso. Entonces yo me dedicaba a dar instrucciones a los muchachos, a dar algunas charlas, siempre me gustó pasar por los salones, después me puse a escribir, pero siempre en función de los valores. Y entonces, tu entorno laboral tuvo mucha influencia desde el aspecto religioso, ¿no? Por ser hermano marista, dedicaste mucha importancia a la parte personal, el crecimiento de los valores, ética. Sí, porque yo considero que por encima de cualquier otro valor académico y sí, lo humano y aspectos económicos y otros aspectos que pueden considerarse dentro de la educación, el aspecto fundamental para mí es lo que hay dentro. No importa lo que una persona haga, sino cómo lo hace, con qué cariño hace, cuánto es el amor, qué respeto tiene, cuáles son sus valores. Eso para mí los valores de una persona para mí son esenciales. Es lo más importante que yo pueda contribuir a fomentar, y al lado de eso, claro, hay que ir a la par con los otros valores, pero para mí de nada sirve ser un genios en esto o en aquello si no va respaldado por el ser, que tiene que partir del amor, del cariño, de la bondad, de la generosidad, del respeto, de la ética hacia los otros. ¿Y los cambios tecnológicos consideras que han fomentado esta mentalidad o antes la hacen retroceder? Por ejemplo, en este momento que sigues vinculado a la institución educativa, ¿cómo has visto los jóvenes en comparación a épocas anteriores? Es decir, estos medios, la técnica no se puede hacer retroceder. La técnica continuará avanzando y los educadores son los que tenemos que ir cambiando y tratar de aprovechar esos medios avanzados para mejorar la educación. Puede cambiar la educación como se sea, enseñar esto, enseñar aquello, que los muchachos hoy son técnicos, que hay que hacer espacios, que hay que dedicarse a aspectos muy importantes de la ciencia. Todo eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, pero hay que respaldar el valor del ser humano. Entonces en eso es lo que yo insisto, y lo malo no es la técnica, sino el uso que se haga de ella. Yo siempre hago la comparación de un lapicero, que suelo mostrar. Mire, este lapicero a mí me sirve para escribir, para
escribir una notica de adelanto a alguien, o de pronto también me sirve para insultar a alguien. Con este lapicero yo puedo escribir y alabar a Dios. Con este lapicero, si yo lo uso mal, le puedo sacar el ojo a una persona. Entonces siempre depende del valor que haya en la persona, que es lo que mueve su interior. Entonces la gente hoy pues no es ni buena ni mala, sino que hay personas que emplean los medios para corromper. Por supuesto que en los computadores hay información de toda índole, y una persona puede emplear esto para aquello, pero otras personas lo pueden emplear para cosas muy interesantes, muy constructivas. Y entonces yo no soy ajeno al adelanto, a la tecnología, sino que todavía sigo mi principio de siempre. Hay que tratar de formar personas buenas. Ok, perfecto. Regresando de nuevo al aspecto laboral, ¿cómo era tu tiempo para dedicárselo a la familia, amigos? Digamos, ahorita por ser docente me imagino que te queda tiempo, pero como estabas vinculado a la comunidad de hermanos, ¿cómo era tu disponibilidad de tiempo? Bueno, los principios de aquel entonces eran muy distintos a los de hoy, y casi que se tenía en el olvido a la familia. Yo me fui de la familia, no tenía todavía los 13 años, y volví a saludar a mi padre y a mi madre y a mis hermanos a los 23 años, con sotana y ya un adulto, porque en aquel entonces la madurez psicológica, intelectual, social, eso se adquiría, diríamos, casi como a los 16 años. Tan era así que la iglesia permitía en aquel entonces que la muchacha se casara a los 14 años y el muchacho a los 16 años, porque los consideraba ya maduros. No era que se les hicieran un examen y se les calibrara su razón o su uso de razón, sino que a los 7 años ya se los declaraba de tal manera, a los 14 años de tal manera, a los 21 años uno usaba pantalón largo y era mayor de edad, entonces podía hacer lo que le tuviera en gana. Y como en aquel entonces se decía que el que se casa consiga casa, entonces la persona empezaba a ser muy independiente desde pequeño. Entonces, recuerdo, entre otras cosas, que mi padre, cuando estaba pequeño, pues me daba todo, pero por ahí a los tal vez 7, 8 años, no recuerdo bien, me dijo: mi hijo, esas gallinas son suyas, ese marrano es suyo, y no le vuelvo a dar camisas, usted verá cómo se viste. Entonces, claro, uno comenzaba a negociar, a poner estos huevitos, a incubar, e iba haciendo su gallinerito, vendía este marranito gordo, te compraba otro pequeño o flaquito, lo iba engordando, y esa platica iba engrosando en uno, de tal manera que uno se volvía muy responsable desde pequeño. Lo mismo que mi padre, gracias a Dios, tenía bastante tierra, bastante extensión de campos. Entonces el que quisiera rompía un trozo, sembraba maíz, sembraba papa, sembraba batata, sembraba repollo, lo que bien tuviera, que era tierra fría. O conseguía su vaquita e iba progresando. Entonces recuerdo que mis hermanos, cuando se casaron, ya todo el mundo tenía su casa. Yo, como me vine pequeño, pero yo ya tenía a los 16 años, uno era un adulto, y hoy en día no se puede comparar un muchacho de 1950
Yo tenía 12 años en 1950, con un muchacho hoy ni siquiera de 20 años. Yo creo que en aquel entonces era más responsable y más entregado a su trabajo, y como que miraba la vida como esto es mío y yo no dependo de los demás, la vida mía depende de lo mío. Entonces todos esos valores hacían que lo afectivo pues fuera era pues como siempre, las personas enamorándose de las personas, nosotros como entrábamos muy pequeños y nos cuidaban de manera especial y nos preparaban como para religiosos, entonces nos restringían muchas cosas, y claro que unos que se enamoraron pues iban saliendo, otros que pudimos educarnos para guardar la castidad como Dios manda, pues pudimos continuar, y ahí entre trancas y barrancas y entre caídas y cosas que uno puede ir mejorando, pues ahí vamos, y no porque fuéramos perfectos, sino porque había un esfuerzo humano y una gracia de Dios que lo sostenía a uno, un ejemplo, un ideal que uno tenía, y entonces continuaba fiel a ese ideal que uno se había trazado, aunque como te digo, otras personas podían decir no, esto no es para mí, esto de la educación es muy duro, esto de la castidad es muy duro, esto de la pobreza no va conmigo. Entonces esto de la enseñanza, no todo el mundo sirve para profesor, entonces esto de la enseñanza es muy duro para mí, o me gusta, y entonces o continúa o echa para atrás. Y por lo que entendí, tú provienes de una familia del área rural. ¿Cómo es tu perspectiva, o sea, el vivir en el campo, como decías, vivir de gallinas, cerditos, huevos, a salir y encontrarte con la ciudad? ¿Cómo era el cambio? No, pues yo soy campesino neto, puro campesino, muy lejos de la ciudad. A 2 horas estábamos, a un muy buen paso, a 2 horas quedaba nuestra casa del pueblo, que pues soy del santuario Antioquia, el santuario Antioquia. Pero como teníamos casita en el Carmen de Oral y nos quedaba más cerquita, entonces, porque la quebrada que pasaba por las tierras de mi padre dividía los dos municipios, para un lado el Carmen, para el otro lado el santuario, y mi casa quedaba del lado del santuario, por eso soy del santuario, pero teníamos tierra de lado y lado, y quedándonos más cerca el pueblito, salíamos allá para todo. Entonces ya como nosotros somos los menores, mi padre mandaba 5 años a todos mis hermanos, fuimos 14 hermanos, a todos nos mandó 5 años a la escuela, a todos y todas. Pero ya a los 3 últimos, mi mamá ya tenía un poquito más como de independencia, ya había criado a casi todos los hijos, ya unos estaban casados, entonces ya tenía poquitos en la casa y nos mandó para el pueblo, a la escuela del pueblo. Entonces yo hice escuela urbana con todos los grados, y estaba comenzando el bachillerato con todos los grados en el Instituto Jorge Eliezer Gaitán del Carmen de Lloral, y en esas me vine ya para el seminario a Popayán. Entonces yo sí tuve educación con mi hermano y con una hermana que no tuvieron mis otros hermanos, a quienes simplemente los mandaban 5 años, y eso era, pues la profesora hacía lo que podía, porque era una profesora para todo ese montón de muchachos que habría desde 8 años por ahí hasta 15, según los dejaran los papás, en escuelas rurales. Esa fue la educación de mis hermanos. Entonces ellos sabían contar, sumar y algunas cositas más,
Nosotros, los tres menores, sí, gracias a Dios, a mi madre, tuvimos una educación formal, y yo ya como me metí con los hermanos maristas, pues ahí sí tuve una educación completa. Bueno, y ya llegado aquí como estamos en este momento, ¿consideras que has cumplido tus metas, tus expectativas de vida? O sea, me imagino que te planteaste un proyecto de vida al ingresar a la comunidad. ¿Has cumplido ese proyecto de vida, tus metas? Pues sí, y claro, uno siempre quiere más. Yo soy ambicioso y como antioqueño, pues tirado para adelante, y me gustaría más, pero también sé conformarme con lo que puedo. Soy realista, entonces estoy muy contento con la educación que me dio la comunidad. Tuve oportunidad de estar 6 años en Europa, tuve oportunidad de estar en otras partes de América donde hay maristas, y entonces eso me fue satisfaciendo mis inquietudes humanas. Pude estudiar psicología, me entendí muy bien con los muchachos, pude hacer obra en los colegios, pude hacer obra en los muchachos me querían, yo me entendía con ellos conmigo, mientras fui profesor. Cuando fui rector me entendía con todos, y entonces me propuse en la vida como ser muy recto y siempre tirado hacia adelante, hacia la psicología, hacia la pedagogía, hacia la historia, la geografía. Gracias a esa educación o a esos tiempos que vivimos, uno tenía que saber de muchas cosas, y entonces yo considero a los hermanos viejos unos verdaderos pozos de ciencia, con una educación muy variada, muy universal, y de pronto tan profunda como muchas personas. No diríamos de todo, porque hay unas personas que de una determinada materia saben hartísimo, pero de las otras no. En cambio, nosotros somos como muy universales, y de ciertas cosas tenemos un conocimiento bastante profundo, cosa que humanamente quedé muy contento, religiosamente muy contento, en cuanto a relaciones muy satisfecho. Ya llegado pues a esta edad, le doy gracias al Señor por todo lo que uno puede mirar hacia atrás y ver campos que uno ayudó a fertilizar, personas a quienes uno ayudó de esta manera o de aquella. Entonces, en todo eso que uno mira en perspectiva, yo personalmente me siento muy satisfecho, y considero que mis metas fueron alcanzadas en un alto porcentaje. Que me falta mucho, y que si Dios me concediera más años podría mejorar mucho, por supuesto, pero hasta donde voy satisfecho, con baches pero sobreaguando y tratando de salir adelante dentro del pantano que siempre es el mundo, que a veces se hunde uno un poquito, vuelve y sale, tiene sus caminos más fijos, otros son un poquito más movibles, pero bueno, aquí vamos. Listo. Hermano, ¿usted autoriza la publicación de este video en internet? Por supuesto, yo no tengo inconveniente, porque nada malo trato de realizar, y que si mi vida es pública, pues que la vean, ¿no? Muy pequeñas cosas tendría que ocultar, de manera que no. Y si alguna persona, viendo mis limitaciones, también puede sacar algún buen ejemplo, pues bendito sea mi Dios, y de eso se trata, que todos nos ayudemos
a ser mejores. Muchísimas gracias por compartir todas sus experiencias y permitirnos este momento. Bueno, es con mucho gusto y cuando haya otra oportunidad, si se nos presenta, también la aceptaré si estoy en condiciones. Listo.